Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del Diplomado de Derecho de Familia, Violencia Familiar, de Género y Delitos Sexuales, organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Jorge Pérez López y nos va a exponer el tema de parricidio y feminicidio. El doctor Jorge Pérez López es abogado por la Universidad San Martín de Porres, maestro en Ciencias Penales por la misma Casa de Estudios y cuenta con un máster en Derecho Penal Económico Internacional por la Universidad de Granada, España. Además, es docente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras casas de estudios. Es autor del libro Derecho Penal Parte General, del libro Delitos de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, autor del libro El Error en el Derecho Penal y libro Delitos Regulados en Leyes Penales Especiales. Estimado doctor, es para nosotros un honor tenerlo en este diplomado. Estamos muy agradecidos con su presencia y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia, doctor. Muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Bueno, vamos a hablar de dos delitos muy interesantes contra la vida humana independiente, pero miren ustedes, vamos a señalar particularmente respecto al delito de feminicidio, de que ha sido considerado, ojo, no solamente doctrinariamente, sino también de manera jurisprudencial, como un delito pluriofensivo, que afecta a diferentes bienes jurídicos y no solamente la vida de una mujer. Vamos a ver eso dentro de unos instantes. Primero, empecemos con el delito de parricidio, tipo penal abarcado en el artículo 107 de nuestro código y que señala pues que esta conducta delictiva consiste en que un sujeto a sabiendas, miren ustedes, a sabiendas, ahí se establece el dolo en el accionar de la persona, mata a su ascendiente, descendiente en línea recta, cónyuge, conviviente o aquel que ha sido cónyuge o conviviente en el pasado. En eso consiste el delito de parricidio. Y es un delito que tiene una pena mayor a la del homicidio simple. Ya ustedes se darán cuenta por qué motivo, ¿no? Porque el sujeto activo está matando, está quitando la vida a un familiar, a una persona cercana, a una persona con la que tiene un parentesco, sea consanguíneo o sea por afinidad, ¿no? En el caso de que sea el esposo o esposa, ¿no? Cónyuge o conviviente, ¿no? Que el Código Penal hace referencia a concubino, pero digamos que es lo mismo. Pero cuando hablamos de conviviente o cuando el tipo penal se refiere a conviviente, obviamente tenemos que entenderlo desde un punto de vista del derecho civil. Ojo, el conviviente es aquella persona, como ustedes bien saben, que vive 2 años consecutivos con otra, ¿no? ¿Ok? Estableciéndose obviamente una relación conocida incluso en nuestra constitución política como un matrimonio de hecho, incluso reconocida como un matrimonio de hecho. Ojo, ¿no? La única diferencia entre una convivencia y el matrimonio es que en la convivencia no hay firma de papeles, pero miren ustedes, los mismos derechos se forman y surgen de acuerdo no solamente al Código Civil, sino sobre todo a la Constitución Política del Estado. Y así tenemos que entender, desde un punto de vista del Código Penal, el delito de parricidio, específicamente cuando se mata a un conviviente, ¿no? A un conviviente. 2 años de cohabitación entre dos personas, obviamente estableciéndose una relación de afinidad, ¿no? Un matrimonio de hecho, ¿ok? Muy bien. Miren ustedes, es un delito especial entonces. Partimos por ello. Delito especial, no cualquiera puede cometer parricidio, sino que tiene que cometerlo aquella persona que tiene un vínculo consanguíneo o un vínculo de afinidad establecido específicamente en el artículo 107. ¿Ok? Tiene que existir relaciones interpersonales entre el sujeto activo y el sujeto pasivo o víctima del delito. ¿Ok? Y una cuestión que es interesante, miren ustedes el artículo 107. No se acepta el parentesco colateral. No hay parricidio de parentesco colateral. Por ejemplo, si alguien mata a su hermano, no, allí no hay parricidio. Allí habrá homicidio, ¿no? Homicidio calificado o cualquier otro tipo de homicidio. Parricidio no hay.
aquella persona que mata a su hermano comete homicidio, ¿no? Cualquier tipo de los delitos tipificados, regulados en el Código Penal en delitos contra la vida humana independiente. El que mata a su tío, por ejemplo, o a su primo, no hay parricidio. Como les dije, no se acepta dentro del tipo penal el matar a un pariente colateral. Solamente habla nuestro Código Penal de matar al ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, dice nuestro Código Penal. Desde mi punto de vista, miren ustedes, no era necesario, ¿no? Porque ya todos sabemos que un hijo o un padre adoptivo, ¿no? Bueno, tiene los mismos derechos que alguien que es natural. Sin embargo, el legislador decidió señalar esto de manera expresa para que de repente no haya algún tipo de salida a aquella persona que haya sido adoptada e indique que no habría cometido este ilícito penal, sino otro diferente de homicidio. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, ¿qué significa matar al ascendiente en línea recta? Es cuando una persona mata a su padre, a su abuelo, a su bisabuelo, sea natural o adoptivo. Ojo, en línea recta, matar al padre, al abuelo, al bisabuelo, en línea recta, ¿ok? Eso es parricidio. Si el sujeto activo mata a su padre, mata a su abuelo, mata a su bisabuelo, comete delito de parricidio. Artículo 107 del Código Penal. Ese es matar al ascendiente en línea recta. Pero una condición que es importantísima es a sabiendas. O sea, tiene que saber que está matando a su padre, a su abuelo o bisabuelo. Ojo, tiene que conocer esto. Y recuerden ustedes que ha habido un caso muy interesante, ¿no? Que fue el caso Marco Arenas. No sé si acuerdan ustedes este caso muy interesante, en donde este joven habría matado a su madre, él pensaba que era su madre biológica, ¿no? Recuerden ustedes, le hizo una llave, pensó él que la había matado, llamó a su enamorada, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes esta historia, no? Junto con su enamorada llevaron el cuerpo fuera de Lima, la compraron un poco de gasolina, rociaron de gasolina el cuerpo, la quemaron y al final se determinó en el protocolo de necropsia que murió producto de las quemaduras. Pero el joven pensó que con la llave que le había hecho a su madre, la habría matado, ¿no? ¿Se acuerdan de este caso? Lo curioso es que dentro del proceso penal que se le siguió, se llegó, miren ustedes, a una increíble situación o circunstancia. Se determinó de que la madre, la supuesta víctima, no había sido su madre biológica. Que él, miren ustedes, tenía otra madre biológica que se le habría entregado a los padres, entre comillas, adoptivos, pero no se puede hablar de adopción en este caso porque nunca se hizo el trámite de adopción de acuerdo al Código Civil. Entonces, cuando hablamos de matar al ascendiente, natural o adoptivo, tenemos que también la adopción interpretarla desde un punto de vista del derecho civil, o sea, se tiene que realizar el trámite de adopción. En este caso nunca se realizó el trámite de adopción. El joven, este autor del delito, en contra de su, entre comillas, madre, o la que creía él que era su madre, miren ustedes, se lo cometió pensando él que efectivamente lo era. Y en el proceso se demuestra de que no era así. Él tenía una madre biológica que se aparece en el proceso. Se realiza la prueba de ADN y se demuestra que efectivamente él no habría matado a su madre biológica, sino que habría matado a otra persona que él pensó que era su madre. El tipo penal cambia de una manera increíble. Misma telenovela, misma película, ¿no? Y el tipo penal que era de parricidio, la fiscalía había imputado parricidio, porque la fiscalía al comienzo consideró también o pensó que este joven había matado a su madre, lo cambió, el tipo penal lo cambió a homicidio simple, porque se demostró de que la persona a la que había matado no era su madre biológica, ¿no? No era su madre. Y miren ustedes, cambió de tipo penal al delito de homicidio, un caso increíble, digno incluso de una película, ¿no? De Hollywood. Entonces, miren ustedes, esto es muy importante, porque el delito de parricidio requiere dolo, y eso está establecido en esa frase con la que comienza el artículo 107 del Código Penal. El que a sabiendas mata a su ascendiente, ¿no?
padre, abuelo, bisabuelo, sea natural o adoptivo, dice el Código Penal. ¿Ok? Ascendiente en línea recta. Matar también al descendiente en línea recta constituye también parricidio. ¿Quién es el descendiente en línea recta? Es el hijo, el nieto, el bisnieto, sea también natural o adoptivo. Pero recuerden nuevamente, les vuelvo a recalcar, cuando habla de adopción, tenemos que interpretarlo de acuerdo a las reglas del Código Civil. La adopción civil, si es que se realizó el trámite de adopción, no es solamente porque yo estoy cuidando a este menor ya y lo considero mi hijo, es suficiente para que sea una conducta delictiva de parricidio. No, tendría que haber un trámite de adopción que se haya realizado de manera obviamente legítima, de manera legal, y haya culminado evidentemente decretando las autoridades que un menor o una persona se convierta obviamente en hijo de una determinadas personas de manera, obviamente utilizando la figura de la adopción, ¿no? Un hijo adoptivo o un, ¿no? Un, un, un vínculo generado, obviamente, a través de un proceso, ¿no? Que es el proceso de adopción. Así tenemos que entenderlo, así tenemos que interpretarlo. No solamente es cuando una persona cría a un menor y lo considera su hijo, no es suficiente con eso. Cuando habla de hijo, nieto, bisnieto, sea natural o adoptivo, cuando se refiere a adopción, tenemos que entenderlo dentro de las reglas del Código Civil. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque recuerden ustedes que en el derecho penal se tiene que aplicar la norma de manera restrictiva, porque siempre en el derecho penal se aplica lo más favorable al reo. ¿Ok? Luego, matar al cónyuge o con quien se haya sostenido una relación, ¿no?, conyugal. El cónyuge, obviamente, desde un punto de vista también del derecho penal, se le tiene que interpretar con el matrimonio civil. Ojo, porque yo conozco algunas personas que se han casado por religioso. El matrimonio religioso, como ustedes bien saben, no trae consecuencias jurídicas, ¿cierto? ¿No? Consecuencias religiosas, sí, pero jurídicas, por lo menos, no. A menos que exista una convivencia, ¿no? Una convivencia entre las personas, que es un matrimonio de hecho, ¿no? Pero digamos, el matrimonio religioso no trae consecuencias jurídicas. Tendría que, para considerar cónyuge a una persona o aquella persona que se le considere en el pasado como cónyuge, tendría que haber, miren ustedes, un matrimonio civil, ¿no? Y bueno, la cónyuge o el cónyuge es la persona con la que con la que el sujeto está casado, ¿no? Y una persona que ha sido en el pasado significa una persona con la que uno se ha divorciado, ¿no? Con la que uno se ha divorciado, ¿ok? Y matar al conviviente implica, obviamente, o aquel que ha sido un ex conviviente en el pasado, implica, como les vuelvo a repetir, el convivir, vivir, cohabitar por lo menos 2 años de acuerdo al Código Civil peruano, ¿cierto? ¿No? Entonces, fíjense ustedes, si es el conviviente, si es el concubino, es con la persona con la que se vive y se tiene más de 2 años cohabitando juntos. Y si es un ex conviviente o un ex concubino, es aquella persona con la que antes se ha vivido 2 años ininterrumpidos y que se ha separado en la actualidad, ¿no? O desde hace algún tiempo atrás ha existido una figura de separación. Entonces, en eso consiste el delito de parricidio, que, como les vuelvo a repetir, es un delito especial, porque no todos pueden cometer este ilícito penal, tiene que tener esa característica específica señalada en el tipo penal para que pueda la persona ser considerada autor de esta conducta delictiva que, como les dije, tiene, miren ustedes, una pena mayor al delito de homicidio. ¿Por qué? Porque hay un vínculo de parentesco existente en el delito de parricidio. Y eso genera, obviamente, por principio o de proporcionalidad, miren ustedes, mayor gravedad a la conducta delictiva y por ende mayor pena. ¿Ok? Ahora, este delito tiene que tener dolo en líneas generales. Se admite cualquier tipo de dolo, ¿no? Dolo directo, dolo de consecuencias necesarias, incluso se puede
aceptar el dolo eventual. El término a sabiendas, miren ustedes, es la que asegura de que el sujeto conozca el parentesco o la relación con la víctima. Así que por eso es importantísimo y ahí está estructurado justamente el dolo dentro de este tipo penal. Este delito también se puede cometer por comisión o también por omisión impropia. ¿Ok? De acuerdo al artículo 13 del Código Penal, la omisión impropia, como ustedes bien saben, es cuando una persona omite realizar un acto que está obligado. En este caso, la omisión impropia, el sujeto está obligado por una posición de garante. Por ejemplo, si yo tengo la obligación, miren ustedes, de cuidar a mi padre y obviamente omito ese deber, no le doy sus medicamentos y fallece, y yo sabía que eso iba a pasar, yo cometería un parricidio por omisión impropia, porque incumplí mi deber de garante, ¿no? La obligación de proteger bienes jurídicos ajenos, en este caso la vida de mi padre. Lo mismo puede ocurrir con una madre. Aquella madre, por ejemplo, que esté obligada a dar de comer a su menor hijo, a su bebé, no le da de comer, el niño muere por inanición, ¿no? Obviamente el niño tiene que haber sobrepasado la etapa puerperal o puerperio, que son los 40 días después del parto, para que sea parricidio. Porque si la madre no da de comer a su hijo y su hijo muere de inanición dentro de esos 40 días después del parto, miren, ya no sería parricidio, sino sería infanticidio, artículo 110 del Código Penal, miren ustedes, porque la madre habría matado a su hijo bajo influencia del estado puerperal. ¿No? Recuerden que el artículo 110 del Código Penal, el delito de infanticidio, señala dos circunstancias en las que puede la madre matar a su hijo. Uno, durante el parto, y segundo, bajo la influencia del estado puerperal o puerperio, que la doctrina considera que son los 40 días posteriores al parto. O sea, para que sea parricidio, el niño tiene que tener más de 40 días, ¿ok? Para que pueda ser parricidio. Fíjense ustedes. Entonces, una madre que no da de comer a su hijo y permite que su hijo fallezca, cometería un parricidio por omisión impropia, ¿ok? Por omisión impropia. ¿Por qué? Porque la madre tiene la posición de garante respecto a su menor hijo, ¿ok? Entonces se puede aceptar la comisión de este delito tanto por comisión, cuando uno realiza un acto determinado, apuñala, por ejemplo, a su hijo, ¿no? O le dispara, por ejemplo, al padre o a la esposa. Y también se puede aceptar por omisión impropia cuando se incumpla un deber de garante, ¿ok? Este delito de parricidio señala algunas agravantes que son interesantes de señalar, ¿no? Indica que si el delito se comete en base a las circunstancias previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108 del Código Penal y la víctima tenga hijos con el autor, pues va a haber una sanción mayor. Miren, qué interesante. ¿Y cuáles son esas cuatro circunstancias establecidas en el artículo 108? ¿Y de qué trata el artículo 108? El artículo 108 trata del homicidio calificado, también llamado asesinato, ¿no? Que es un delito obviamente grave. ¿Cuáles son esos cuatro numerales? Primer numeral, el que mata, miren ustedes, el que comete un homicidio, mata a otra persona. Uno, por ferocidad, codicia, lucro y placer. Ferocidad, codicia, lucro y placer. ¿Qué es ferocidad? Es cuando una persona mata sin motivo o el motivo es insignificante, nimio, trivial, mínimo. Por ejemplo, yo mato a una persona porque me cae mal. Eso es matar por ferocidad. Acuérdense ustedes, hubo un caso muy conocido en el Perú, que es el caso de Stephanie Flores, donde Goran van der Sloot, ciudadano holandés, la conoce a esta señorita en un casino, y luego él, de jugar con él dentro en el casino, conocerla a ella, la invita a ella a ir a su habitación de hotel para jugar en línea. Ella acepta, se van a la habitación del hotel de este señor en esa habitación de hotel la mata. Él refiere que la mata, ¿por qué? Porque se fue al baño y al salir del baño vio que ella estaba manipulando su laptop. Por eso él cogió una raqueta y comenzó a golpearla repetidamente hasta que la mató.
¿no? O sea, eso se llama homicidio por ferocidad. Porque, bueno, matar a una persona porque está viendo tu laptop se consideraría, ¿no? Una situación nimia, una situación mínima, trivial, ¿cierto, no? Entonces ahí estaríamos hablando de un homicidio por ferocidad. Cuando una persona mata sin motivo o que el motivo es ínfimo, mínimo, insignificante. ¿Ok? Matar, matar por ferocidad. Codicia, matar por codicia. ¿Qué significa matar por codicia? Muchos de ustedes seguramente cuando escuchan eso van a decir, pero doctor, en el artículo 108 también habla de lucro. ¿Codicia es lo mismo que lucro? No. La codicia va más allá del lucro. Por ejemplo, si yo mato a un sujeto para que, miren ustedes, para quedarme con su novia, porque yo codicio a la novia, yo quiero estar con la novia de este sujeto. Lo mato para quedarme con ella. Eso es matar por codicia, por ejemplo. Y ahí no hay ninguna situación relacionada con el lucro. Así que la codicia va mucho más, obviamente, que el lucro. Matar por lucro, obviamente, un sujeto mata a su abuelo para heredar, ¿no? Lo mato a mi abuelo y heredo toda su fortuna, por ejemplo, matar por lucro. Y matar por placer. ¿Cuándo es matar por placer? Cuando a la persona le gusta matar de repente, ¿no? Esto pasa sobre todo cuando hay estos homicidas múltiples, ¿no? Sujetos que matan a diferentes personas. Lo matan porque si se sienten placentero matar a la persona. Y cada vez sienten, obviamente, mayor placer de matar, ¿no? Ha pasado algunos casos de asesinos múltiples, ¿no? Hemos conocido algunos casos, por ejemplo, en series de televisión, en películas o en internet, ¿no? Viendo la vida real de este tipo de sujetos, ¿no? Y disfrutan matar a otra persona, ¿ok? Eso es matar por placer. Primera entonces circunstancia, ferocidad, codicia, lucro y placer. Vamos a la segunda, para facilitar y ocultar otro delito. Obviamente, para facilitar se tiene que estar cometiendo el otro delito. Por ejemplo, hace unos años atrás hubo un casito en Chosica. Dos jóvenes se fueron a un bosque, estaban realizando acto sexual y lamentablemente dos sujetos inescrupulosos pasaron por ese bosque, vieron a estos dos jóvenes realizando acto sexual, se acercaron y miren ustedes, querían o pretendieron violar a la joven. Y como el enamorado opuso resistencia, no permitía que violen a la joven, decidieron matarlo. Eso es un homicidio calificado. No, matar para favorecer o facilitar otro delito, que es en este caso la violación sexual. ¿Ok? Es cuando se produzca, obviamente, el otro delito. Y el segundo es matar para ocultar otro delito. ¿Cuándo se da esto? Cuando ya el otro delito ya se llegó a cometer, ya se consumó, ¿no? Esto me hace recordar este hermoso libro denominado Crimen y Castigo, ¿no? Donde Rodion Raskolnikov, estudiante de Derecho, mata a una vieja usurera, ¿ok? Se apodera de su patrimonio, pero en ese momento, miren ustedes, llega al lugar de los hechos la hermana de la usurera. Y él tiene que matar a la hermana para evitar que se sepa que él ha matado a la usurera, ¿no? Para ocultar el delito que había cometido antes, ¿no? Entonces, miren ustedes, en ese caso, estaríamos viendo que ya se habría consumado el primer delito, pero lo que hace el sujeto activo es evitar de que se pueda conocer ese delito ya consumado. ¿Y cómo lo hace? Matando a cualquier testigo o matando a cualquier persona que pueda darse cuenta de ello. ¿Ok? ¿Ok? Es un homicidio para ocultar otro delito. Entonces, favorecer, ocultar o facilitar y ocultar otro delito. Tercera situación, tercera circunstancia, el artículo 108. Por crueldad o gran crueldad o alevosía, ¿no? Cuando matar con gran crueldad es cuando se le hace sufrir innecesariamente a la víctima. Se le hace sufrir lentamente, se le hace morir lentamente. ¿Ok? Que sufra. Yo me acuerdo, hay una película que se llama Siete Días, en donde el, digamos, un padre de familia, al saber que su hija ha muerto, pero asesinada por un sujeto, y que el sujeto la hizo sufrir a su hija por 7 días, él decide hacer lo mismo, ¿no? Prácticamente lo secuestra,
lo tortura por 7 días para que sufra, obviamente de una manera terrible, sufra efectivamente en esos 7 días antes de morir, ¿no? Eso es matar con gran crueldad, cuando se le hace sufrir lentamente a la persona, cuando la persona siente que está muriendo de manera lentamente. Y es innecesario que eso ocurra. Eso es matar con gran crueldad. Y luego matar con alevosía es cuando el sujeto activo se aprovecha de la confianza de la víctima. La víctima no cree o no sospecha de que el sujeto pueda matarla, pero eso hace el sujeto activo. Yo me acuerdo que hace unos años atrás hubo un caso muy interesante en el distrito de San Martín de Porres, donde un joven a mí le invita a su amigo, ambos les gustaba escuchar black metal, ¿no? Metal oscuro, ¿no? Satánico, y le invita un día a su casa, le dice, vamos a escuchar black metal a mi cuarto, ¿qué te parece mi casa? El amigo dice, ya, mire, confiado, va a su casa y el tipo aprovecha eso para matarlo, ¿no? Coge una piedra y se lo lanza repetidas veces en la cabeza hasta ocasionar la muerte de este joven. O el caso mismo de Goran Van der Sloot, ¿no? Matar con alevosía. Esta chica Stephanie, tenía confianza en él, o sea, no desconfiaba de que este tipo la podía matar. El tipo le dice, vamos a jugar en línea en mi habitación. La chica dijo, vamos, este chico parece buena gente, es extranjero, en la vida me puede hacer algún daño, vamos, y de manera libre fue confiada y eso fue aprovechado por el sujeto para matarla. Este es un ejemplo de un homicidio con alevosía. Y por último, el inciso 4 el numeral 4 se refiere a otra circunstancia, fuego, explosión, miren ustedes, fuego, explosión u otra circunstancia que ponga en peligro la vida y la salud de otras personas. Cuando se pone en peligro a otras personas la vida y la integridad corporal, estamos hablando de esta circunstancia de homicidio calificado, ¿cierto? ¿Ok? Fuego, explosión. Una persona mata a otra utilizando fuego, pero exponiendo a terceros. O explosión, también. Se pone de repente alguna bomba, algún proyectil, pero no solamente, ojo, se va a matar a la persona que se quiere matar, sino se expone a terceros. Eso también constituye, miren ustedes, una forma de homicidio calificado. Y estas son las agravantes establecidas, miren ustedes, en este tipo penal, en el tipo penal de parricidio. Ahora, obviamente también hay circunstancias que atenúan el parricidio y una circunstancia atenuada del parricidio está establecida en el artículo 109 del Código Penal. Miren, no está en el 107, sino en el 109. En la figura denominada homicidio por emoción violenta, ¿no? Es otro tipo de homicidio. Si una persona comete parricidio por emoción violenta, eso genera una disminución de la pena, porque recordemos todos que el homicidio por emoción violenta es una figura atenuada del homicidio. Hay una pena menor, porque bueno, obviamente todos los seres humanos tenemos emociones violentas que no podemos contener dependiendo obviamente de la circunstancia que percibamos con nuestros sentidos, ¿cierto? ¿No? Pero eso está establecido, eso está considerado, somos seres evidentemente animales racionales que podemos, miren ustedes, muchas veces violenta reaccionar ante determinadas situaciones o circunstancias, ¿no? Por ejemplo, el caso de que una persona se haya enterado de algún tipo de infidelidad en el mismo momento que, por ejemplo, una persona ingrese a su casa y vea a su pareja con otra persona realizando acto sexual. Eso podría motivar una emoción violenta, dependiendo obviamente de cada una de las personas, pero hay que ponerse en el lugar del sujeto activo y dilucidar si reaccionaríamos de la misma manera como él reaccionó para poder considerarse una emoción violenta. Si hay un parricidio por emoción violenta, obviamente eso va a generar un atenuante de acuerdo al artículo 109 de nuestro Código Penal. Entonces así está configurado el delito de parricidio. Recuerden ustedes, mayor pena, recibe una mayor pena por una sencilla razón, porque el sujeto activo mata a un pariente. O sea, consanguíneo, en línea recta, ascendiente o descendiente, o sea, por afinidad a su cónyuge o concubino, o aquel que en el pasado ha sido cónyuge o concubino. ¿Ok? Muy bien, vamos a hablar ahora de un delito que de verdad es un delito muy interesante porque ha traído en algún momento
muchísimas polémicas, ¿no? Trajo. Es más, el hecho mismo de que se haya configurado en el Código Penal como un delito autónomo ha generado muchísima controversia. El delito de feminicidio, artículo 108b del Código Penal, y efectivamente, cuando el delito de feminicidio se quiso incorporar a nuestro Código Penal como un delito autónomo, hubo mucha polémica, hubo muchos cuestionamientos. En el propio Congreso de la República se consideraba que esta norma podría violar el derecho a la igualdad ante la ley. ¿Por qué? Porque establecía sanciones mayores para un hombre que mate a una mujer y, bueno, había una diferencia en la pena en el caso de que un hombre mate a una mujer en comparación a los casos en el que la mujer mata a un hombre. Entonces se hablaba mucho de una discriminación a favor de la mujer, que la mujer de repente tenía mejores condiciones y que esto de alguna manera repercutía en una diferenciación entre el hombre y la mujer, ¿no? Favorable a la mujer. Se señalaba eso, que por ser discriminatoria la norma. Bueno, sin embargo, con el apoyo de los medios de comunicación y de una congresista en particular, miren ustedes, el Congreso de la República decidió incorporar el delito de feminicidio como un delito autónomo en nuestro Código Penal. Primero, el feminicidio se incorpora como una figura dentro del delito de parricidio. Por eso será que muchos confunden el feminicidio con parricidio y consideran que en el feminicidio tiene que establecerse o tiene que existir una relación de parentesco, ¿no? O una relación de pareja. Ojo, que no es así, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el delito de feminicidio, cuando fue aprobado con apoyo de los medios de comunicación, ¿no? Con el impulso de esta congresista que quiso que efectivamente se considere como un delito autónomo, ella señaló de que las mujeres, a partir del momento de la incorporación de este delito al Código Penal, ya estaban protegidas y que ya no iban a ser agredidas por sus maridos, o sus esposos, o sus parejas, o cualquier hombre, ¿no? Y que ya estaban protegidas y que la ley protegía. Eso es absurdo, como vemos, no se da, se siguen cometiendo este tipo de ilícitos penales, lamentablemente, ¿no? De feminicidio. Así que esto demuestra, la verdad, la incorporación del delito de feminicidio como un delito autónomo en el Código Penal demuestra que la ley no disuade, ¿no? No disuade. Y que obviamente se tendrían que emplear otros mecanismos diferentes a la ley para disminuir el problema del delito, pese a lo que la mayoría de la sociedad cree, ¿no? Entonces, ¿qué es el feminicidio? El feminicidio es un delito cometido por aquella persona que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de cuatro contextos. En primer lugar, vamos a ver, antes de hablar de los cuatro contextos establecidos en el artículo 108b del Código Penal, primero hay que señalar qué significa matar a una mujer por su condición de tal. Esto es algo interesante, porque siempre se establecía de esta manera el feminicidio. Sin embargo, la Fiscalía consideraba feminicidio cualquier muerte producida por un hombre a una mujer. Cuando recién se incorpora este delito a nuestro Código Penal, cualquier homicidio que realice un hombre o una mujer era considerado feminicidio por la Fiscalía, sin ningún tipo de discriminación, sin ningún tipo de valoración. Y es que en ese momento no parece que no le interesaba a la Fiscalía valorar esa frase, matar a la mujer por su condición de tal. Esto generó un debate bastante interesante, porque yo me recuerdo que en esa época, cuando me preguntaban ¿y qué significa matar a una mujer por su condición de tal? Yo señalaba que el feminicidio era un delito que no era muy común, pese a que la fiscalía imputaba a todos los hombres que mataban a una mujer por este delito. Decía que no es muy común, porque el tipo penal exigía una discriminación, porque el sujeto activo tendría que matar a la mujer por su condición de tal, o sea, por su condición de mujer. Y muchos me decían, ¿y cuál sería el ejemplo perfecto para esto? Y yo les decía, bueno, se me ocurrió en esa época, me acuerdo, relacionada a una hermosa película, extraordinaria película que se llama El silencio de los inocentes, de los 90, se me ocurrió ello, ¿no? Se me ocurrió ello y decía, bueno, matar a una mujer por su condición de tal, por ejemplo, es el caso de la película El silencio de los inocentes. El personaje que mata a las mujeres, este conocido homicida denominado Buffalo Bill por las autoridades, ¿ok? Que le gustaba quitar piel a las mujeres, secuestraba mujeres, las tenía encerradas 3 días en el sótano donde tenía un hueco
sótano de su casa, no les hacía comer por 3 días y luego las mataba y les quitaba parte del piel para hacerse un vestido. Este Buffalo Bill mataba a la mujer por su condición de tal, les decía en esa época. ¿Por qué? Porque él quería ser mujer. Tenía un problema, efectivamente, psiquiátrico incluso. Él quería ser mujer y por eso, miren ustedes, envidiaba a las mujeres y por eso las mataba. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no son tan comunes, decía yo, y por ende el feminicidio no puede ser sancionado en todos los casos. Felizmente, la jurisprudencia de la Corte Suprema estableció que matar a una mujer por su condición de tal requiere, por ejemplo, algunos requisitos. Y establece que matar a una mujer por su condición de tal se tendría que dar si se mata a una mujer basado en un estereotipo de género. Miren ustedes, en donde el sujeto se crea superior por su condición de varón, por su condición de hombre, por encima de la mujer. Por ejemplo, que un sujeto vaya a su casa, su esposa no le haya cocinado y la mate por no haberle cocinado, o no haberle planchado, o no haberle lavado. Eso es matar a la mujer por su condición de tal, porque se está matando el sujeto a la mujer basado en un estereotipo de género. ¿Y cuál es el estereotipo de género? Que la mujer tiene que planchar, que la mujer tiene que barrer, que la mujer tiene que limpiar, que la mujer tiene que cocinar, que es un estereotipo de género machista. En eso consistiría, miren ustedes, el delito de feminicidio. Entonces, lo primero que hay que establecer para considerar el delito de feminicidio es justamente ello, la circunstancia, la situación, la condición de tal como indica el artículo 108b del Código Penal, como vamos a verlo más adelante. Y no solamente eso, es un delito complejo el delito de feminicidio, porque se exige no solamente que se mate a la mujer por su condición de tal, sino que se exige también que concurra cualquiera de 4 contextos establecidos expresamente en el artículo 108b de nuestro Código Penal. Matarla a la mujer por violencia familiar, ojo, violencia familiar. Por eso muchos se confunden con el parricidio. Muchos dicen, ay caramba, ¿y cuál es la diferencia entre el feminicidio y el parricidio? Ya ustedes se dieron cuenta. En el parricidio basta matar al ascendiente descendiente de línea recta, cónyuge conviviente o aquel que ha sido cónyuge conviviente, ¿no? Si bien es cierto, hay un vínculo de parentesco, un vínculo familiar, pues el tipo penal no dice absolutamente nada respecto a ello. En cambio, en el feminicidio la cosa cambia, porque en primer lugar la víctima solamente puede ser una mujer, el sujeto activo solamente puede ser un hombre, y cuando habla de violencia familiar se refiere a que el hombre mata a la mujer, miren ustedes, por su condición de tal, otra circunstancia que no está abarcada en el parricidio, en un ámbito de violencia, obviamente familiar, ¿no? Ahora, hay una cuestión que es importante indicar. ¿Quién señala de que el delito solamente lo puede cometer un hombre? Si ustedes revisan el artículo 108b, dice, el que mata a una mujer por su condición de tal. Todos sabemos que cuando nos enseñan parte especial de derecho penal, nos dice que si se utiliza el término neutro, el que mata, el que es un término neutro, o sea, significa que el delito tiene que ser común, que cualquiera lo puede cometer. Bueno, si bien es cierto, se utiliza un término neutro al delito de feminicidio, la Corte Suprema ha establecido que el único que puede ser sujeto activo del feminicidio es un hombre. Y la única que puede ser víctima de un feminicidio es una mujer. Pero obviamente en la actualidad el concepto de hombre y mujer es muy difícil en la actualidad, ¿o no? ¿No? Hace años atrás creo que no había ningún tipo de duda, pero en la actualidad sí. Por eso la Corte Suprema se ha atrevido a señalar que el sujeto activo de feminicidio es un hombre biológico y el sujeto pasivo o víctima de este delito es una mujer biológica. ¿Qué significa eso? El sujeto activo será un sujeto que ha nacido con órganos sexuales masculinos, biológicos. Si mañana más adelante se ha operado, se ha cambiado de sexo, no interesa. Basta que haya nacido con órganos sexuales masculinos para que sea sujeto activo. Y lo mismo pasa con la víctima. Si la víctima tiene que haber nacido con órganos sexuales femeninos. Si nació con órganos sexuales masculinos y decidió cambiarse de sexo, no es considerada, miren ustedes, como víctima del delito de feminicidio de acuerdo a la Corte Suprema, lo que ha generado muchos cuestionamientos, como vamos a ver más adelante. Entonces, primer contexto, violencia familiar. Segundo contexto, coacción, hostigamiento o acoso sexual. Tercer contexto,
cuando se mata en abuso de poder, confianza o cualquier otro que le dé autoridad a la gente, ¿no? Otra posición o relación que le confiera autoridad a la gente, dice el artículo 108b de nuestro Código Penal. Y por último, cuando se mata a través de cualquier forma se mata a la mujer por cualquier forma de discriminación, ¿no? Contra ella, independientemente de que haya existido o no una relación conyugal o de convivencia, ¿no? No es importante. Eso es una circunstancia interesante también, que diferencia obviamente al delito de parricidio. Aquí no es necesario que haya una relación conyugal, una relación de convivencia en el delito de feminicidio. Lo que en el caso del delito de parricidio, como vemos, el tipo penal exigiría eso en algunos casos. ¿Ok? Entonces, el delito de feminicidio es un delito, como ustedes pueden ver, es un delito que tiene cierta peculiaridad. No es un delito común, muy fácil de determinar. Tiene características interesantes, varias características, ¿no? Es un delito complejo. Y el Código Penal establece diferentes agravantes. Por ejemplo, si la víctima era menor de edad o adulta mayor, si la víctima se encontraba en estado de gestación, obviamente porque se pone también en riesgo la vida o la integridad física del feto o embrión, sobre todo la vida. Si la víctima se encontraba bajo cuidado o responsabilidad de la gente, porque la gente tenía que cuidar y en vez de cuidar, miren ustedes, la mató o la quiso matar. Si la víctima fue sometida a violación previa o a un acto de mutilación, también es una circunstancia agravante. Si la víctima tenía cualquier tipo de discapacidad y obviamente el sujeto se aprovecha de esa condición para matarla, ¿no? O para intentar matarla. Si la víctima fue sometida para fines de trata de personas o cualquier tipo de explotación humana, explotación sexual, explotación laboral o cualquiera. Circunstancias agravantes establecidas en el artículo 108 de las que ya hemos estudiado en el parricidio, ¿cierto? Las cuatro establecidas en el artículo 108. Si en el momento de cometerse el delito estuviera presente cualquier niña, niño o adolescente. Miren ustedes, eso también es interesante. Hace unos años atrás tuve la mala noticia de que una exalumna había sido asesinada por su pareja, ¿ok? En una ciudad del sur del país había sido asesinada. Y miren ustedes, cuando ingresan a la casa de la víctima, le encuentran a su niñita de 3 años al lado del cuerpo de su madre. Y ella, cuando la policía llega y las autoridades llegan, no dejaba de repetir el nombre de la pareja de su mamá. Imagínense todo la afectación psicológica que pueda generar. Esperemos de que una niñita de 3 años, digamos, no genere, digamos, algún tipo de afectación, pero posiblemente sí pueda generar, ¿no? Una afectación, lamentablemente, para toda su vida, ¿no? Por eso mismo es una circunstancia agravante. Si se actuó en estado de ebriedad o con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a 0,25 gramos litro o bajo el efecto de droga. Esto es contradictorio. El legislador ha decidido incorporar esta figura agravante. Pero díganme ustedes, ¿acaso al consumir el licor o bajo efecto de drogas cuando una persona comete un delito no podría ser considerada muchas veces como una circunstancia, en algunos casos insignificante, y en otros, dependiendo del grado de consumo de droga y alcohol, como una circunstancia más bien atenuante? Claro que sí. El artículo 20, inciso 1, recuerden ustedes, del Código Penal, establece como eximente de responsabilidad penal la grave alteración de la conciencia, generada por una circunstancia externa al cuerpo, que puede ser el alcohol o las drogas, ¿cierto? Y obviamente, si es que no se cumple a cabalidad con los requisitos establecidos para, digamos, un caso de inimputabilidad, como la grave alteración de la conciencia, se tendría que aplicar el artículo 21, eximentes incompletas. Y el artículo 21 que señala que hay una disminución de pena, hay una atenuación de pena en esos casos. Entonces, ¿qué pasó con el legislador? Bueno, el legislador lamentablemente no se percata de esa circunstancia. Hay una deficiencia de técnica legislativa, no le interesa absolutamente nada al legislador aparentemente de que exista el artículo 20
inciso 1, y el artículo 21 del Código Penal, que establece eximentes incompletas, o sea, atenuante, y considera, miren ustedes, esta figura como agravante, lo que es un contrasentido, lo que es una contradicción completa en la norma, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Y bueno, estamos acostumbrados, obviamente, a ese tipo de legislación en el ámbito penal, sobre todo. Parece que el legislador no se da cuenta del resto de las normas y las consecuencias que puede acarrear. En este caso va a acarrear un tremendo problema, ¿no? Porque no se va a poder utilizar esta figura teniendo en consideración que existen normas en la parte general del Código Penal que establecen más bien que estas circunstancias podrían ser atenuantes de pena o ser insignificantes, sencillamente. ¿Ok? Miren ustedes, hemos señalado las circunstancias agravantes. Lo curioso es que si dos o más de estas circunstancias agravantes se dan, la pena sería de cadena perpetua. La máxima pena que está reconocida en nuestro Código Penal. Fíjense ustedes, por el delito de feminicidio podemos hablar de pena de hasta cadena perpetua, de hasta cadena perpetua. Por eso es que muchos consideran que este delito podría ser discriminador en el sentido de que si un hombre mata a una mujer, se le podía sancionar desde 20 años hasta cadena perpetua. En cambio, si una mujer mata a un hombre, se le podía sancionar como homicidio simple con pena desde 6 años, ¿no? Pero desde mi punto de vista creo que eso está equivocado por una sencilla razón, porque el delito de feminicidio, como vemos nosotros, es un delito que tiene características particulares en primer lugar, y también puede ser considerado como un delito, miren ustedes, en el que se afecten diferentes bienes jurídicos, como lo vamos a señalar, y eso justificaría una mayor pena, por principio de proporcionalidad de las penas. De eso vamos a hablar más adelante. ¿Ok? Vamos a hablar primero de la definición de feminicidio. El feminicidio es un término que fue creado con la finalidad de visibilizar el homicidio de las mujeres por misoginia. Así surge, por odio, rechazo, aversión de las mujeres. ¿Ok? Surgió ante la necesidad de diferenciar la neutralidad del término homicidio porque no evidencia la opresión, la discriminación, la desigualdad de género y la violencia sistemática que sufre una mujer y que termina con su muerte. Y es que es un fundamento de que el delito de feminicidio esté plasmado en nuestro Código Penal el hecho de que la mujer se considere a través de los años, miren ustedes, violentada por parte de él. ¿Ok? Pero vamos a ver que el delito de feminicidio surge de esa manera, la definición de feminicidio surge de esa manera, pero luego se establece que para que exista feminicidio como concepto, como delito, tienen que cumplirse ciertos elementos. Y uno de los elementos importantísimos, como ya les dije, establecidos por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 9-2019, de fecha 10 de septiembre del 2019, miren ustedes, establece la Corte Suprema en este acuerdo plenario que tiene que existir estereotipos de género. ¿Qué son estereotipos de género? Son preconcepciones creadas por la cultura, por la sociedad, sobre atributos, características o roles que se les asignan a los hombres o a las mujeres. ¿O en función de qué? Del sexo. ¿Cierto? Por ejemplo, la mujer no puede jugar fútbol. ¿Se acuerdan de ese estereotipo de género que existía hace años atrás y que felizmente en la actualidad se ha olvidado? No, felizmente. Antes, por ejemplo, ¿qué le decían a las mujeres que jugaban fútbol? ¿O qué se les decía a los hombres que jugaban vóley? Eso eran estereotipos de género. Por ejemplo, a las mujeres que se dedicaban a la mecánica. Y ahora vemos que eso ha cambiado felizmente, ¿no? Para bien, creo. Esos son estereotipos de género. Cuando la sociedad dice, el hombre tiene que realizar tal cosa y no puede realizar otras cosas diferentes. La mujer tiene que realizar tal cosa y no puede realizar otras cosas diferentes. La cultura, las costumbres, miren ustedes, la sociedad realiza o determina roles para hombres y mujeres. Eso es este estereotipo de género, que en líneas generales podemos hablar de machismo, ¿no? Luego, también otro elemento es la subordinación de la mujer. Para que exista feminicidio como tal, tiene que el sujeto activo, que es un hombre, imponer esos estereotipos de género como patrones de comportamiento obligatorio para la mujer. Si la mujer no los cumple, va a ser rechazada, va a ser juzgada,
va a ser discriminada y sobre todo violentada. Así que la subordinación de la mujer forma parte también de la definición de feminicidio. También la discriminación. La mujer, al ser sometida al cumplimiento de los estereotipos de género, ¿ok? No puede decidir cómo comportarse. Porque, miren ustedes, el comportarse de una manera diferente a esos estereotipos va a generar, como hemos indicado, un rechazo de parte de los demás. Esto que implica un trato desigual en comparación al trato recibido por los varones, ¿no? Y eso lo vemos constantemente. Cuando, por ejemplo, hay una noticia de un hombre engañando a una mujer, muchos incluso aplauden ese tipo de actitudes machistas. Pero cuando una mujer engaña a un hombre, más bien las propias mujeres incluso se le van encima, ¿no? Y cuestionan esa actitud o ese comportamiento. Entonces ahí vemos que hay una formación social basada obviamente en estereotipos de género, en subordinación de la mujer y en discriminación, ¿no? Y tiene que haber una discriminación estructural, una pauta cultural que se encuentre arraigada en la sociedad, ¿no? Eso es importante, importante. También es importante indicar que respecto a la discriminación estructural hay un pronunciamiento de la Corte Suprema establecido en el recurso de nulidad número 2294-2018 Lima Sur, ¿ok? Que señala expresamente que el tipo penal de feminicidio no está referido a cualquier grado de violencia o acto de violencia, sino una que sea estructurada y sistemática contra las mujeres. Miren ustedes, o sea, el reproche se basa en la reiteración y progresividad en la violencia. Que miren ustedes, o sea que para que hablemos del delito de feminicidio, tiene que haber una discriminación estructural, que exista, fíjense ustedes, de manera reiterada y progresiva violencia contra la mujer para poder establecer el delito de feminicidio. Ojo con lo que les digo porque esto es muy importante, ¿eh? Ojo porque es muy importante, ¿no? Ahora, hay una cuestión que es importante indicar. La Convención Belén do Pará creó un derecho muy importante que tiene que tener la mujer, que es el derecho de la mujer a estar libre de violencia. Miren ustedes, un derecho que se ha incorporado a, a nuestra legislación, porque esta convención, instrumento internacional, ha sido ratificado en el año de 1994 por el Perú. Así que, si bien es cierto, ese derecho que tiene la mujer de no ser violentada, ¿no? Que esté libre de violencia, si bien es cierto, no está plasmada en la Constitución Política del Estado, pues ha sido reconocida y ha sido incorporada a nuestro sistema jurídico a través, obviamente, de la ratificación de este instrumento internacional. Así que hay que tener muy en cuenta eso, el derecho de la mujer, miren ustedes, el derecho de la mujer a no ser maltratada, a no ser violentada, a no ser agredida, a vivir libre de agresiones. Ojo, es un derecho, ojo, reconocido a la mujer en la Convención de Belén do Pará y, por ende, a nuestro sistema jurídico, porque nuestro Perú, nuestro país ha ratificado esa convención. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? Tema muy debatido. Por ahí muchos dicen la vida humana independiente, obviamente la vida de la mujer, ¿cierto? La vida de la mujer. Pero miren ustedes, hay un pronunciamiento muy interesante eh, que, que ha sido considerado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1-2016, ¿no? Del 12 de junio del 2017. En este Acuerdo Plenario 1-2016 se establece que la vida humana independiente es el bien jurídico protegido en el delito de feminicidio y que puede convertirse en un delito pluriofensivo si concurren otras circunstancias como por ejemplo la violación sexual, que hemos visto que es una circunstancia abarcada en las agravantes de este ilícito penal. Miren, además, como yo les dije, la Convención Belén do Pará reconoce el derecho de la mujer, miren ustedes, a estar libre de violencia. Entonces, no solamente se protegería la vida de la mujer, sino su derecho a estar libre de violencia. Y también se podría proteger otros bienes jurídicos dependiendo
de qué habría pasado y cómo habrían acontecido los hechos. Por ejemplo, la integridad de la mujer, la libertad, la seguridad de la mujer, la dignidad de la mujer, la estabilidad de la población femenina, entre otras. Por eso se considera que el delito de feminicidio es un delito pluriofensivo y que no solamente afectaría la vida humana independiente, sino también, de acuerdo a la Convención de Belén do Pará, también el derecho, miren ustedes, el derecho a tener una vida libre de violencia y también a la igualdad material, ¿no? Porque este delito de feminicidio, que duda cabe, se constituye en un ilícito penal de violencia de género. Miren ustedes, entonces, el bien jurídico protegido en el delito de feminicidio no es uno solo, que sería la vida de la mujer, sino podrían constituir otros diferentes, tal como la propia Corte Suprema establecía en el Acuerdo Plenario 1-2016, ¿no? ¿Cuáles son las modalidades típicas de este delito? Miren ustedes, este delito, miren ustedes, comienza con la expresión, ¿no? El que mata a una mujer por su condición de tal. Ya hemos indicado ya qué significa matar a una mujer por su condición de tal. Ahora, el Acuerdo Plenario 1-2016 señala que la conducta del sujeto activo, varón, así lo señala, es matar a la mujer por tal condición, ¿no? Por la condición de ser mujer. ¿Ok? Señala que el delito es un delito de resultado, porque el sujeto mata a la mujer. Y si no logra el objetivo, estaríamos ante un delito tentado, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Ok? La muerte puede producirse, dice la Corte Suprema, tanto por acción como por comisión, tanto como por comisión por omisión o por omisión impropia, ¿no? Que ya hemos hablado acerca de esa figura, cuando se infracciona un deber de garante. ¿Ok? Entonces, miren ustedes, para que se cometa este delito tiene que existir desigualdad, una dominación basada en roles de género que sean injustamente estereotipados por la sociedad. ¿Ok? Lo que está abarcado dentro del concepto por su condición de tal, como hemos indicado, los denominados estereotipos de género, ¿no? Cuatro circunstancias establece, cuatro contextos, como hemos indicado. Violencia familiar. Cuando hablamos de una violencia familiar, ¿no? La violencia se tiene que entender no solamente como el causar una lesión física o psíquica contra la víctima, sino como la creación o aprovechamiento de un contexto de coacción o de coerción. ¿Ok? Cuando el sujeto activo realice un abuso de su poder y sometimiento, el hombre abuse del poder o sometimiento que tenga sobre la mujer. ¿Eso qué significa? Que tenga cierto poder contra la víctima o sometimiento. ¿Ok? Y en el ámbito, obviamente, de la violencia contra la mujer o la violencia familiar, es cualquier acción o omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato sin lesión, inclusive la amenaza o coacciones graves o reiteradas, así como la violencia sexual también que se puede producir, obviamente, entre cónyuges, convivientes, ascendientes, descendientes, parientes colaterales hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. O, o quienes habitan en el mismo hogar siempre que no exista una relación contractual o laboral. Eso sería violencia familiar desde un punto de vista jurídico, penal. Coacción y hostigamiento y acoso sexual. La coacción consiste en obligar a la mujer a realizar actos que ella no quiere, en contra de su voluntad, ¿no? ¿No? En eso consiste el constreñimiento de la voluntad, en eso consiste la coacción. El hostigamiento o acoso sexual importa formas de presión sexual en los que se desarrollan relaciones de preeminencia implícitas, dentro obviamente del trabajo, del colegio, de la universidad, etcétera, y que la mujer es víctima, obviamente. ¿Y qué genera esto como consecuencia? De que la mujer se vea compelida a tolerar, miren ustedes, presiones para permanecer o progresar en esos ámbitos. Tercera situación. Abuso de poder, confianza o cualquier posición que confiera autoridad, ¿no?, al sujeto activo. El sujeto activo tendría que encontrarse en una situación de poder, de confianza, y se aproveche esa condición en contra de la mujer. Y también
cualquier forma de discriminación. ¿Ok? El delito obviamente abarca la discriminación como hemos indicado, ¿no? Y efectivamente, cuando el hombre estereotipa a la mujer y evidentemente la discrimina, la considera menor, pues eso también configura obviamente el delito de feminicidio y está determinado obviamente dentro del tipo penal de feminicidio. ¿Ok? Muy bien. Tipicidad. Vamos a hablar ahora de la tipicidad objetiva específicamente del sujeto activo y pasivo, y esto es muy interesante y muy importante. Ya les había adelantado ya. El sujeto activo en el delito de feminicidio es solamente un hombre biológico. ¿En dónde se establece esto? En el Acuerdo Plenario 1/2016. La Corte Suprema señala en este caso que solo puede ser sujeto activo un hombre en sentido biológico. Miren ustedes, miren ustedes. E incluso define el concepto de hombre, ¿ok? Como la persona adulta de sexo masculino e indica la Corte Suprema que este es un elemento descriptivo que tiene que ser interpretado en su sentido natural, biológico. No es un elemento de carácter normativo que autorice a los jueces a asimilar dicho término al de identidad sexual. Oh, queda, ok, perfecto. Vamos a apurarnos un poquito también para que ustedes puedan hacer sus preguntas. Y este mismo acuerdo plenario 1/2016 señala que la mujer es la víctima también en sentido biológico. Y aquí hay muchos cuestionamientos porque algunos consideran de que se estaría vulnerando lo que ha señalado el Tribunal Constitucional peruano en el expediente 6040-2015-PA/TC en el caso Romero Saldarriaga. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional en este expediente 6040-2015-PA/TC? Un proceso, como ustedes ven, una, denominado caso Romero Saldarriaga. Señala el TC de que la realidad biológica no debe ser el único para la asignación del sexo, el único determinante para la asignación del sexo, sino que también deben valorarse realidades sociales, culturales e incluso interpersonales que la propia persona experimenta durante su existencia. La Corte Suprema ha establecido que no. Solamente la víctima podría ser una mujer biológica, o sea, que haya nacido con órganos sexuales femeninos. ¿Ok? Respecto a la tipicidad subjetiva, tenemos que indicar que el delito es doloso. ¿Ok? El sujeto no solamente tiene que saber que mata a una mujer de sexo femenino, sino que lo hace motivado por considerarla inferior, por considerarla dominada, discriminada por el solo hecho de ser mujer. Esto convierte al feminicidio, de acuerdo a lo señalado por la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 1/2016, en un delito de tendencia interna trascendente. O sea, no solamente se requiere dolo, sino que se hace referencia a una intencionalidad adicional que debe de concurrir en el autor para que se configure el delito. Miren ustedes que, ¿ok? Que es que el sujeto lo haga motivado, mate a la mujer, creyéndola, considerándola inferior, dominada, discriminada por el solo hecho de ser mujer. Eso es importantísimo, miren ustedes, para que se configure esta conducta delictiva. ¿Ok? Respecto a los grados de desarrollo del delito, el delito se puede aceptar en este tipo de delitos la tentativa, el artículo 16 del Código Penal, ¿no? Cuando el agente comienza la ejecución del delito que pretendía cometer o decidió cometer sin poder consumarlo. ¿Ok? En ese caso, el artículo 16 del Código Penal establece una disminución de pena y como todos sabemos, la disminución de pena tiene que ser por debajo del mínimo. ¿Ok? Entonces, la tentativa puede ser efectivamente dada, se puede dar un caso de delito tentado cuando el sujeto pretenda matar a la mujer por su condición de tal, bajo los contextos explicados, y no logre efectivamente su objetivo. En esos casos,
miren ustedes, podríamos hablar o estaríamos hablando de un delito tentado. ¿Ok? Muy bien. Así, miren ustedes, funcionan estos dos delitos, delitos que creo son muy interesantes y muchas veces son confundidos también. Se cree que el feminicidio es cuando una persona mata a su pareja, ¿no? A su esposa, a su conviviente. Y como vemos, no es así. Hay una gran diferencia entre los dos delitos, tanto de parricidio como de feminicidio. Y eso tenemos que considerar. Y otra cosa, el feminicidio implica muchas circunstancias que hay que valorar, no solamente cuando un hombre mata a una mujer, ¿no? Y creo yo, felizmente, que ahí se ha avanzado muchísimo y la jurisprudencia ha sido muy importante para poder ya determinar cuándo estaríamos ante un caso de feminicidio y cuándo de repente ante otro caso diferente o otro delito diferente. ¿Ok? Bien, ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta de parte de ustedes. Si hay alguna pregunta, por favor, háganmela llegar para poder responderla. Muchas gracias, estimado doctor, por la excelente disertación. Si alguno de los participantes tiene alguna pregunta, alguna duda respecto a este tema, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra o puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Sí, doctor. Al parecer ha quedado todo claro, no hay ninguna pregunta por parte de los participantes. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos en un evento más organizado por nuestra institución. Gracias por compartirnos sus conocimientos, sus perspectivas sobre este tema tan importante, tan interesante. Esperamos en otra oportunidad volver a contar con su valiosa participación, doctor. Para nosotros siempre será un honor y estaremos encantados de contar con usted. Muchísimas gracias y que tenga una excelente noche, doctor. Gracias, doctor.